bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara y en esta ocasión está con nosotros Susana Harp. Como ustedes saben, ella es una cantante de Oaxaca, aquí lo demostramos. Y bueno, bienvenida Susana. Gracias, Pati. Muchísimas gracias por estar con nosotros, realmente te lo agradecemos porque sabemos que estás muy metida en los temas ambientales. Cuéntanos, ¿cómo se da esta química contigo y los ecosistemas? Pues era un tema que tenía yo muchas ganas de entrarle y fue cuando estábamos en pleno bicentenario en julio del 2010 que de pronto la UNAM me llega a invitar para hacer un cierre de una semana de biodiversidad que iban a tener ellos. Y hace cuenta que yo ya había terminado mi tarea del bicentenario, que fue el disco de Mexicanísima, el de la historia de México. Y entonces la parte de la investigación ya estaba hecha. Entonces, cuando me invitan en la UNAM a cerrar este ciclo, pues ellos no me pidieron siquiera que tuvieran que ser canciones que tuvieran que ver con el medio ambiente o con los ecosistemas. Pero yo tenía muchas ganas de entrarle al tema y fue como mi pretexto perfecto para empezar a buscar y hacer y tornar. Y bueno, pues soy lenta pero segura. 2 años después aquí estoy con el disco de Agua Diosa, muy contenta porque pues así hago las cosas, o sea, las voy haciendo como puedo ir avanzando, porque siempre busco, los discos los hago siempre temáticos, entonces pues este es un disco que tiene que ver con biodiversidad y culturas de México, entonces bueno, pues busco a los expertos y de esa es la manera en la que yo creo que podemos sacar materiales que valen la pena y que pueden perdurar, ¿no? Eso es algo muy importante porque tú has trabajado precisamente bajo este estilo, teniendo un hilo conductor en tus temas que grabas, que produces. Entendemos pues esta situación que se da con este tema. ¿Te costó trabajo? ¿Te apasionó? ¿Cómo lo podemos transmitir a la sociedad? Ay, me pasó de todo cuando le empecé a entrar, porque al principio era muy difícil aterrizarlo al día a día, a lo que hacemos cualquier persona que vive, bueno, en este caso en México, pues, ¿no? Yo creo que hay muchos números sacados de manera globalizada, de manera, por ejemplo, muy enfocada a las industrias, y yo llegaba a las instituciones y decía, a ver, yo quiero saber qué hago yo, cómo yo puedo ayudar o cómo yo, con lo que hago todos los días, estoy contaminando, ¿no? O sea, ¿qué hace un ser humano normal, un ser humano promedio, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Se me quedaban viendo como, ¿de dónde sacamos ese dato? Pero poco a poco fui encontrando todas esas cifras, esos datos duros, basados en estudios que, por ejemplo, la Conavio sí los tenía, y ese fue el enfoque que yo le quise dar. Yo dije, no soy Greenpeace versión cantante, o sea, no se trata de tirarme a salvar. Pues sí, pues, pero no puedo dejar mi trinchera es un escenario, mi trinchera son las canciones, es la música, los compositores, y yo creo que desde ahí podemos hacer cosas, pues, no sé, la música es un gran hilo conductor para invitar a la gente a que entre a los diferentes temas, ¿no? Entonces, fue apasionante, fue complicado. Encontrar las canciones fue lo más fácil. O sea, realmente yo ya cuando le quise empezar a entrar al tema, yo ya conocía muchas de las piezas que decidimos tanto grabar como las que hacemos en vivo, porque en vivo son muchas piezas más de las que están en el disco están todas las nuevas. Y bueno, pues retomé de otros proyectos cosas que ya había grabado y que me servían perfecto, ¿no? Y también entré en una depresión espantosa. Cuéntanos eso, ¿cómo es posible? No, horrible. ¿La conciencia? Es que de pronto te topas con información que dices, ¿y por qué si yo no lo vengo a preguntar no me entero? Pues, ¿no? ¿Por qué no van y se lo cuentan a todos? ¿Por qué no nos dicen de verdad en la situación en la que podríamos estar en 10 años o 15 años si la historia sigue como está? ¿Por qué no hay una educación ambiental, pero no nada más de buenas intenciones, sino obligatoria, pues, ¿no? Ay, no sé, para mí me empezó a conflictuar muchísimo. Yo pensé, Susana, que las preguntas las iba a hacer yo, pero las está haciendo Susana. Pero de todos modos la respuesta te toca a ti. ¿Qué podemos hacer para esa difusión, para esa comunicación ambiental? ¿Qué podemos hacer realmente y cómo podemos impulsar a la gente a que se vaya en esta dinámica de hacer cosas por el ambiente? Pues yo en estos 2 años de estar caminando, yo lo que fui encontrando fue que había como 2 opciones, ¿no?
o entrarle al tema de una manera así como muy apocalíptica, ¿no? Del mundo se va a acabar y del miedo y de, ¿no? Que sí es cierto, pero me parece que cuando te plantean algo de una manera tan brutal, lo que hacemos como seres humanos es cerrarnos, negarlo y hacer como que no pasa nada, ¿no? Entonces es como una reacción de protección. Y la otra, que es mi intento, es decir, bueno, y si nos enamoramos todos de este cachito de planeta que se llama México y qué es lo que nos toca cuidar, y si lo cuidamos por convicción y no por miedo, y si hacemos que la gente se vaya enterando, porque el problema yo creo que hay muchísima desinformación. Cuando yo me empiezo a enterar de, por ejemplo, todos los diferentes ecosistemas, las culturas que nacen en ellos, las canciones, que era finalmente lo que yo andaba buscando, que se desarrollen a través de esas culturas, que primero existió el ecosistema para que existiera la cultura, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, un mije que está en las montañas, donde hace un frío terrible, en Oaxaca, por ejemplo, en Santa María Tlahueltoltepec, con una costeñita que está, ¿no?, en el sur y que, bueno, son echadas para adelante, o sea, hasta físicamente, su carácter, y eso determina la manera de bailar, de casarse, de enamorarse y de mil cosas, o sea, son expresiones culturales que finalmente el clima, o sea, el ecosistema, nos va determinando, ¿no? Pero a veces creemos que somos el ombligo del mundo, o eso nos hicieron creer. Y pues te comentaba hace un rato que mis preguntas siempre hacia los investigadores eran ¿qué es lo que hago yo como ser humano? Yo como un ser más de esta sociedad, ¿cómo contamino o cómo contribuyo desde que me levanto hasta que me duermo, ¿no? Entonces, una parte central, por ejemplo, del concierto de Agua Diosa es mostrar un pequeño video que hicimos de una familia promedio en el Distrito Federal, decir, bueno, desde que te paras y te bañas, o el señor se rasura, o alguien está haciendo el desayuno, o sea, ¿cuántos litros de agua se empiezan a gastar? ¿Qué pasa con el aceite del sartén? ¿Qué pasa con la llevada de los niños a la escuela? ¿Qué pasa con la señora que se queda o alguien apoya en casa y está conectado? El horno microondas, la aspiradora, el estéreo, la televisión y por ahí una impresora, aunque no se esté usando, pues, ¿no? Entonces, de pronto, empezar a tener conciencia de que no es echarle la culpa a las grandes empresas transnacionales. Yo no digo que no estén haciendo cosas, claro que lo hacen, pero nosotros somos 117 millones